Kraftstoff Vorratsmesser auf Entnahmebehälter, Steuerorgane frei, bereit zum Anlassen. Verstanden. Linkes Triebwerk anlassen. El Mi-8, un helicóptero legendario, clásico. En números brutos supera en producción a todos los demás, excepto a la familia de helicópteros Huey de Bell. Está en servicio con más de 50 países, ha estado en servicio por más de 60 años. La razón de su éxito, similar al del tanque T-54, radica en su robustez, simpleza y adaptabilidad. Su longevidad es testamento de su estatus como helicóptero legendario, y en este video verán un relato completo de su desarrollo y evolución a lo largo de los años. Como es costumbre en el canal, aprenderán acerca de este vehículo como en ningún otro. Empecemos. El Mi-8, desarrollado por el famoso buró de diseño bajo Mikhail Leontievich Mil, tiene indiscutiblemente un lugar en el Salón de la Fama de la Aviación. Consideren lo siguiente, el Mi-8 posiblemente es el único helicóptero que ha encontrado un uso en cada tipo de misión para lo cual fueron diseñados todos los helicópteros. Transporte de pasajeros, de carga, grúa móvil, asalto aéreo, CAS, buque de rescate, antibuque, antisubmarino, lucha contra incendios, guerra electrónica y mucho más. Su alcance global incluye a usuarios poco probables, fuera de los tradicionales aliados del Pacto de Varsovia. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos lo operan. Pero creo que antes de hablar de la época dorada, tenemos que volver a su nacimiento. Érase la década de los años 50, los helicópteros eran un concepto novedoso y se descubrió el uso de la turbina de gas en estos, lo que gatilló el nacimiento de las aeronaves de ala rotatoria de segunda generación. El primero de estos fue el Mi-6, con su primer vuelo el 5 de julio de 1957, y el más pequeño Kamov 25 de guerra antisubmarina en el año 1960. Pero se necesitaba un nuevo helicóptero mediano de transporte de pasajeros para reemplazar al ya obsoleto Mi-4. Fue en 1957 que los ingenieros del OKB-329 empezaron a dibujar las especificaciones preliminares y parámetros de diseño. Se concibió un helicóptero bimotor desde el principio, aunque como verán no resultó inmediatamente. La idea de un bimotor se sustentaba en dos afirmaciones, uno que esto aseguraba un alto rendimiento y el otro era incrementar la seguridad en el evento del fallo de uno de los motores. Pero Nikita Khrushchev tenía muchas ganas de expandir su sistema de misiles, y si la industria de la aviación sufrió debido a esta prioridad estratégica, la de los helicópteros sufrió aún más. Esta necesidad de austeridad probablemente marcó el futuro económico del Mi-8, pero políticamente Mikhail Leontievich pasó el proyecto del Mi-8 como si fuera una mera actualización del Mi-4. Al comparar al Mi-4 y al Mi-8, resulta obvia la diferencia y no era simplemente una mejora. La cabina de los pilotos pasó al extremo de la nariz.
Los motores se colocaron lado a lado encima del fuselaje delante de la caja de transmisión principal. La nueva disposición mejoró el campo visual de los pilotos y facilitó el acceso al compartimento interno de los pasajeros. Esto aumentó el volumen máximo de carga, permitiendo más gente y más equipamiento militar, incluyendo vehículos. Junto a la versión básica se contempló una familia entera, una versión antisubmarina y un lujoso transporte VIP, el cual recibió alta prioridad porque el presidente Dwight D. Eisenhower visitaría Moscú pronto. Así comenzaría la historia del Mi-8, primero conocido como V-8 por Bertoliot, que significa helicóptero en ruso. Veamos cómo se desarrolló al Bertoliot 8 y Bertoliot 8A. El Consejo de Ministros Soviéticos lanzó una directiva el 20 de febrero de 1958 recomendando a MIL-OKB para la creación de un helicóptero que pudiera cargar de 1.5 a 2 toneladas. El Bertoliot 8, acorde a la directiva, estaría propulsado por un solo motor de 1900 caballos de eje Ivchenko AI-24V, desarrollado en Zaporizhia, Ucrania. Este motor era una versión depotenciada del motor usado por el Antonov 24 y se consideraba adecuado para el Bertoliot 8, permitiendo el uso de la misma transmisión del predecesor. Pero desde el comienzo el MIL-OKB estaba descontento con la cláusula especificando el motor. Además, el consumo específico del AI-24V dejaba mucho que desear. Aunque por otro lado, usar el diseño bimotor incluía desarrollar una nueva caja de transmisión, que era un proceso laborioso. Aún así, Mikhail convenció al Comité de Aviación del Estado, el GCAT, en que sería más expedito concentrar los esfuerzos en una versión bimotor para ser operado por servicio de aerolíneas, porque era más seguro y fiable en la operación. Este argumento fue convincente porque el gobierno quería un helicóptero VIP y la seguridad de los dignatarios no podía negociarse. El problema es que no existía un motor apropiado, por lo que se hizo una solicitud especial a varios buros de diseño que produjeran un motor de 1250 caballos de eje. El OKB-117 de Leningrado, con Sergei Petrovich Izotov en la cabeza, mostró el mayor interés, no solo desarrollando el motor, sino que también la transmisión. Ya con eso resuelto, el OKB-320 siguió con el diseño bimotor, designando como Bertoliot 8A en paralelo al Bertoliot 8. En el desarrollo del V-8 se realizaron cambios al tren de aterrizaje. En el Mi-4, el tren consistía de 4 unidades. En el V-8 era un triciclo con la unidad de nariz usando rueda doble. También se cambiaron algunas cosas mecánicas. El primer prototipo fue completado en junio de 1961, propulsado por un solo motor AI-24V, un rotor principal de 4 palas y un rotor de cola con 3 palas. El resto de componentes seguían siendo del Mi-4. Se dejó así porque ya estaban atrasándose en el tiempo, no pudiendo incorporar más mejoras. También por primera vez se utilizó un fuselaje hecho de partes de duralumin y se usaron articulaciones soldadas junto a los tradicionales remaches y pernos. La tripulación de 3, el capitán, el copiloto, el navegador e ingeniero de vuelo, se sentaban en la espaciosa cabina. El ingeniero de vuelo se sienta entre ambos, ligeramente por detrás de los pilotos, en un asiento que se puede orientar hacia un pasaje que conecta al compartimento de pasajeros, también llamada cubierta de vuelo. El motor va montado encima de la cabina, respirando aire a través de una toma circular y con un escape bifurcado. Más atrás está la transmisión y el estanque de servicio. Como es política de MIL, los paneles de acceso están diseñados para actuar también de plataforma de mantenimiento en el campo, algo que también pudimos ver en el video del Mi-6. El V-8 podía llevar cargamento de hasta 2 toneladas de peso, donde se podía llevar internamente personas, equipamientos, vehículos y otras cosas descargadas y cargadas a través de rampas en la parte trasera del fuselaje, el cual podía ser accedido mediante una compuerta en forma de concha en estos prototipos. El primer prototipo fue configurado con 18 asientos y tenía un alcance de 450 kilómetros. Para rutas más cortas, se propuso una configuración de 23 asientos.
La versión de asalto militar, que se llamó V-8T, tenía 14 asientos a lo largo de las paredes. En configuración de CASEVAC, o sea de evacuación de bajas, podía transportar 12 camillas y un médico. El V-8 voló satisfactoriamente el 24 de junio de 1961 a manos del piloto Boris B. Zemskov. Pero Mikhail no estaba apurado en entregar al helicóptero para ser aceptado, porque él apostaba por su prototipo de bimotor, el V-8A. El V-8 original fue entonces usado como un demostrador, volando de vez en cuando, mostrado en ferias, y desde 1963 usado como un banco de pruebas terrestres, hasta finalmente ser descartado y reciclado. El verano del 62, la planta 329 recibió la primera entrega de dos motores turboeje Izotov TV2-117 y una caja de transmisión planetaria de 3 etapas VR8. El motor TV2 tenía una potencia de 1500 caballos de eje para el despegue y en general una potencia aceptable para los estándares de la época. Por lo tanto, dos motores le entregaban suficiente tasa de peso-potencia para que el helicóptero mantuviera el vuelo nivelado en el evento de fallo de un motor. Pero cambiar el paquete de poder no es tan simple. La mayor potencia transmitida requería que otros componentes del tren motriz se reforzaran. También se cambió un poco el fuselaje y la capacidad de pasajeros sentados incrementó a 20. Su primer vuelo ocurriría el 17 de septiembre y algunos días después se demostraría junto al futuro Mi-2 al líder soviético Nikita Khrushchev y los líderes de las naciones del Pacto de Varsovia en el aeropuerto central de Moscú. El V-8A se recibió positivamente y pasó un buen periodo de pruebas, donde se modificó progresivamente. Por ejemplo, el rotor pasó de las 4 palas a las 5 palas, que redujeron los niveles de vibración. Esto se logró reduciendo el ángulo entre palas de 90 a 72 grados, que ocurre naturalmente al insertar una quinta pala. Desafortunadamente, ocurrió un trágico accidente en enero de 1966, cuando el tipo ya había entrado en producción a gran escala y en servicio, siendo renombrado como el Mi-8. Durante uno de sus muchos vuelos de prueba, un rodamiento en el rotor de cola se desintegró, volviendo incontrolable al V-8A, estrellándose y matando a su tripulación. En 1964 se terminó el prototipo de la versión VIP, llamado V-8AP, la P por Pasajersky. Sirvió como banco de pruebas para el piloto automático mejorado AP-34V y el gobernador de velocidad del rotor principal. Tenía una capacidad de 20 cómodos asientos, un closet de abrigos y un recubrimiento insulante y acústico en las paredes. Tenía un sistema de calentamiento y aire acondicionado, y al verificarse por el Instituto de Aviación Civil Estatal, fue recomendado para la producción y entró en servicio como el Mi-8P, no sin antes volver a reconfigurarse para llevar 28 asientos, volviéndose el estándar del Mi-8P. Dentro de todo, los prototipos volaron un total de 140 vuelos de prueba, con 110 horas de vuelo entre cada uno. Aparte del accidente mencionado que ocurrió fuera del periodo de pruebas estatales antes de ser aceptado en servicio, no se produjeron accidentes, lo que muestra que el helicóptero fue cuidadosamente diseñado y bien construido, ilustrando un alto profesionalismo por parte de los ingenieros que lo diseñaron. Mientras se realizaban las pruebas, el MIL OKB le entregó dibujos de producción y otros documentos importantes a la fábrica número 387 en Kazán, la capital de Tatar. Esto tuvo como resultado un veloz proceso de producción, con el primer Mi-8P saliendo de la línea de ensamblaje a más tardar 1965. Para marzo de 1968 ya se habían producido 203 Mi-8. Y en 1970 la demanda por el nuevo helicóptero fue tan alta que la fábrica 387 ya no daba abasto y se unió la fábrica número 99 en Ulan-Ude, la capital de Buriat. A lo largo de su producción, el helicóptero fue constantemente mejorado. Por ejemplo, tenía una capacidad de combustible de 745 litros para el estanque de babor y 680 litros para el estanque de estribor. Esto subió a 1140 y 1030 litros respectivamente. Esto lo lograron extendiendo longitudinalmente los estanques y agrandando la sección cruzada.
Además se integró nueva aviónica y así fueron mejorando el diseño paso a paso. Ambas plantas construyeron más de 11.000 Mi-8 de todo tipo, incluyendo 2.800 de la segunda generación. El número total de versiones excede los 120 tipos de Mi-8, por lo que en este video vamos a cubrir las versiones principales. La versión más proliferada fue el Mi-8T, de la primera generación para el transporte civil y helicóptero militar utilitario. Fue un derivado del V8AT, que se diferencia principalmente por usar ventanas circulares que se abren hacia adentro y hacia arriba. En ejemplares militares le permitía al personal sentado adentro el poder utilizar sus fusiles de asalto, convirtiendo al inocuo helicóptero de transporte en un bus de batalla. La mayoría de Mi-8T tienen una estructura rectangular debajo de la cola que porta un sensor de velocidad y deriva Doppler DISS-2. El Mi-8T puede llevar hasta 4 toneladas de peso interno y 3 toneladas con una slinga. Puede acomodar alternativamente 24 pasajeros o 12 camillas. El Mi-8T forma la columna vertebral de la flota de helicópteros utilitarios en los países del Pacto de Varsovia y sus fuerzas armadas. Se sabe que la producción terminó en 1999 y en la OTAN recibió la designación HIP-C. Pero desde el principio Mil-OKB pensaba en el Mi-8 como un helicóptero de asalto armado. Entonces el Mi-8T fue adaptado para portar el sistema de armas no guiado K4V, usado en el Mi-4AV. El K4V, por complex o sistema de arma, se compone de 4 pods de coheteras V1657U, cada uno llevando 16 cohetes S5 de 57 milímetros. Las barcazas van portadas en 4 pilones VD3 en estructuras metálicas ancladas a los costados del fuselaje. Estos pilones también permiten llevar bombas de hasta 500 kilos. Y no es que el Mi-8T tuviera que llegar de fábrica con estos puntos de anclaje para los pilones. Todos tenían construidos los puertos de anclaje asegurando que los helicópteros civiles pudieran ser fácilmente militarizados para una contingencia bélica. La Fuerza Aérea de Lituania compró algunos Mi-8T del mercado civil de segunda mano y por esta característica lograron convertirlos a helicópteros armados. La ventanilla central inferior de la cubierta de vuelo fue reemplazada por una montura con gimbal NU-V-1 por Novaya Ustanovka Vertolyotnaya, o instalación de arma de nariz con una ametralladora PKT. Oficialmente, o más bien dentro del OKB, estos se llamaban Mi-8TV, pero los que estaban en servicio con 2 pilones de arma a cada lado eran simplemente llamados Mi-8T, como la versión utilitaria. Además, la ametralladora de nariz no era considerada necesaria al principio y en algunos helicópteros no está. Coincidentemente, la OTAN siguió llamando a estos helicópteros armados como HIP-C, quizás basándose en la lógica de que cualquier Mi-8T podía ser armado de ser necesario. Pero apareció una nueva versión en 1974. Se empezaron a fabricar Mi-8TV con 3 pilones a cada lado en vez de 2. Podían llevar las coheteras de 32 tiros V32. Entre tanto, tenían un total de 192 cohetes S5 comparado a los 64 que llevaba el HIP-C. Eso no era todo. La nueva versión tenía provisiones para 4 misiles 9M17P Falanga P, el misil guiado antitanque que pueden ver a profundidad en este video en pantalla. Estos Falanga eran llevados en rieles lanzadores 2P32M encima de la estructura de las armas y era apuntado por el copiloto usando una mira giro estabilizada, convirtiendo al Mi-8TV Mark II en uno de los helicópteros más armados del mundo. Pero esto se volvió oficial, me refiero a la designación TV, en Oriente, solamente cuando apareció esta versión, y en Occidente se les designó como el HIP-E. Pero hay un pequeño detalle: el Mi-8TV ¿era un helicóptero de asalto o era un helicóptero de transporte? Porque con una carga completa, el helicóptero quedaba muy pesado y no podría llevar tropas ni nada extra. La letra V en cirílico, el alfabeto ruso, es la tercera letra y es idéntica a la letra V
que todos conocemos, del alfabeto latino. Pero cuando Alemania del Este y otros aliados soviéticos recibieron a la versión de exportación, el Mi-8 TVK, la K por Kommerchesky o comercial, la prensa occidental pensó que estos Mi-8 TV usaban la letra V latina, correspondiendo a la palabra Bronirovanny, que significa placa de blindaje, o Boyeboy, que significa combate. Estos Mi-8 TVK de exportación se diferenciaban de la versión doméstica en que estaban armados con 6 misiles 9M14M Malyutka en vez de 4 falangas. Por supuesto que los oficiales soviéticos no tenían ninguna objeción ni estaban interesados en corregir esta desinformación. En los 70, el MIL-OKB hizo una versión de puesto de mando táctico aerotransportado designado como el Mi-8 VKP. Estos helicópteros son identificables por 2 rieles grandes en el dorsal de la cola y 2 barcazas de equipamiento de forma rectangular permanentemente montadas en la estructura metálica en vez de los pilones. No venían así de fábrica, eran reconversiones del Mi-8T y la OTAN los designó como el HIP-D. Los que sí venían de fábrica recibieron una designación distinta, se llamaban Mi-9. También era conocido como Mi-8IV o I-Volga, por la suite de equipos que se componía de un buen número de radios y estaciones de relé, permitiendo al helicóptero ejercer el mando y control sobre las tropas en aire y tierra. Por dentro tendría estaciones de trabajo para los operadores de radio y una porción central con mesas y sillas, asemejando al cuarto de guerra clásico. En tierra, como los motores no estarían andando, se traía consigo una unidad de poder auxiliar. Su producción comenzó en 1978 y los modelos posteriores traían dispensadores de chaff y bengalas, además de interferencias activas contra misiles infrarrojos. Otros usuarios de este modelo fueron Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Egipto y posiblemente alguna otra nación del Medio Oriente, y la OTAN lo denominó como el HIP-G. En 1977 aparecería el primero de muchos helicópteros de guerra electrónica dedicada, el Mi-8 SMV. La aeronave tenía una suite SM denominada como Malta V. Esta variante se podía identificar por los paneles dieléctricos que estaban alrededor del fuselaje, antenas receptoras y emisoras y varios otros cables y antenas. Con los años, el Mi-8 SMV fue actualizado varias veces, que explica el por qué el mismo helicóptero se podría ver con diferentes detalles en el equipo electrónico a lo largo de los años. La OTAN le dio el nombre HIP-J, pero otra variante era el Mi-8PP, Postanochik Pomek, que llevaba la suite Pol-E. Este Mi-8 estaba también diseñado para suprimir radares de defensa aérea, pero también tenía un rol secundario en el rol de inteligencia de señales. Por fuera se caracterizaba por estas grandes antenas rectangulares y las matrices de intercambio de calor ventral. Los marcos metálicos llevan 3 pares de emisores que parecieran ser turbohélices de 4 palas montados en un cilindro. Este equipo generaba mucho calor, que era disipado por los 6 disipadores instalados ventralmente bajo la línea del fuselaje, así como con el Mi-8 SMV. La producción comenzó en 1977 en Ulan-Ude y la OTAN lo llamaría como el HIP-K. Luego aparecería una versión refinada, el Mi-8 PPA, con la suite Akatsiya, por eso el sufijo A. Era idéntico por fuera. En los 70 se asumía que la guerra sería una nuclear de gran escala, por lo que MIL-OKB desarrolló una versión especial de evacuación médica para las víctimas de un ataque nuclear que le permitiera brindar asistencia médica en ruta al hospital. Fue designado como Mi-8MB. Este derivativo del Mi-8T fue la primera versión en tener instalaciones médicas operativas a bordo. En 1976 también se vio otro Mi-8 especializado en la búsqueda y rescate marítimos, el Mi-8 PS. Su labor era recoger a gente en turbulentos mares con la ayuda de una poderosa grúa y un rescatista entrenado.
Existe otro Mi 8PS de transporte VIP. Ambos comparten la designación, aunque las palabras que representa cada letra en realidad dicen cosas diferentes. Hubo un par de Mi 8 SP, sí, al revés, SP, no PS, que eran Mi 8T reconvertidos para la búsqueda y rescate de módulos de reentrada espacial soviéticos. Y también estaba el Mi 8KP, de puesto de mando aéreo que coordinaba las operaciones de búsqueda y rescate en la búsqueda de las cápsulas espaciales aterrizadas. Otro helicóptero especialista fue el Mi 8VT, una versión especializada en la contramedida de minas, que surgió como una necesidad urgente para despejar de minas el canal del Suez. Tenía un cable que arrastraba una especie de pala que iría detonando las minas. Además, le dieron un tanque extra de combustible para tener mejor aguante. Hubo 5 convertidos a esta configuración, y cuando se terminó el trabajo, los helicópteros sirvieron como banco de prueba para variado equipamiento marítimo especializado, y podría decirse que fue el precursor del helicóptero Mi-14VT. Existe una borrosa, misteriosa foto de unos Mi-8 que estaban en labores antisubmarinas, que mediante unos cassettes colgantes se soltaba una carga de profundidad. Es una foto misteriosa porque en ninguna literatura se encuentra alguna referencia a un Mi-8 de rol antisubmarino. Digamos que hay muchos Mi-8, por ejemplo el Mi-8T telefónico. Tenía un tambor con un cable de teléfono que medía 10 kilómetros de longitud que iba dejando a lo largo de una ruta mientras volaba. Había un Mi-8 VSM que tenía racks con minas y un dispensador que lo iba moviendo de lado a lado, dispersando, distribuyéndolas en un patrón de tablero de ajedrez. Un Mi-8 relé de televisión que podía extender la imagen en tiempo real de imágenes de televisión desde un puesto de observación a centros de mando y control. El Mi-8T ARK. Este era un observador de artillería equipado con cámaras que le ayudaban a realizar misiones de reconocimiento y corrección de artillería. El Mi-8VD, que era un helicóptero de reconocimiento nuclear, biológico, químico, radiológico, equipado con equipamiento para detectar rastros del uso de este armamento no convencional en rutas, previamente a la utilización de ellas por la tropa terrestre. El Mi-8TZ, que era una estación petrolera aérea. No es que hacía repostaje aéreo, en realidad solamente llevaba mucho combustible por dentro y repostaba a otros helicópteros o tanques pero en el suelo. Y a este punto creo que ya di el mensaje, y aunque no lo crean me faltó mencionar unas 15 a 30 versiones más del Mi-8 con diferentes roles. Podía hacer muchas cosas este helicóptero, pero creo que ya es tiempo de avanzar a la segunda generación, cuando el Mi-8 se cambió de nombre a Mi-17, excepto que todavía se llamaba Mi-8. Vamos. En 1964 el MIL-OKB comenzaría el desarrollo de una exhaustiva mejora de una versión superior en peso bruto del Mi-8 provisionalmente designado como Mi-8M. La capacidad de pasajeros tenía que incrementar a 40 estirando el fuselaje y el eje del rotor principal. El Mi-8M sería equipado con el motor más potente que además incrementaba la carga a más de 4 toneladas esperando un incremento del rendimiento en velocidad y altitud. Este era un parámetro crucial, en el que el Mi-8 era inferior no solamente a sus homólogos occidentales, sino que a su predecesor, el Mi-4 con motor de pistones. Por lo que el Mi-8M utilizaría los Isotop TV3 117 de 1900 caballos de eje al despegue. Este nuevo motor fue desarrollado para el Mi-14 de guerra antisubmarina. También estaba destinado para el prototipo MIL-B-24. El helicóptero de ataque que sería el futuro Mi-24. El MIL-OKB pensó en la máxima comunalidad entre estos tres helicópteros en cuanto al paquete de poder, tren motriz y sistema de rotores. La existencia de este motor se debe a que el Mi-14 sería mucho más pesado que el Mi-8, y una cosa llevó a la otra. El proyecto de desarrollo avanzado para el Mi-8M fue aprobado en 1971, pero no se quedaría en esta forma, dando paso a un diseño más racional, el Mi-8MT, convirtiéndose en la base para una nueva generación de HIPs.
Imaginen que un helicóptero es como un ventilador. En las palas del ventilador son como cucharas, porque van cuchareando el aire hacia abajo para mantenerse volando. En el Mi-8, el ángulo de esas palas y el giro de dichas palas no era el mejor. Así que las cambiaron por unas nuevas con un ángulo más eficiente para que el helicóptero pudiera volar más suave y usando menos energía. Ahora sobre el rotor de cola, que es la hélice que está atrás. Este pequeño rotor ayuda a que el helicóptero no gire como un trompo descontrolado. Antes, el rotor estaba puesto a estribor, ahora a babor de la cola, porque al moverlo a este lado, trabajaba mejor en complemento a las nuevas aspas del rotor principal, porque atrapaban un flujo de aire más uniforme, mejorando la estabilidad y efectividad del rotor. Pero las directivas de gobierno para la construcción de la segunda generación iban lento, porque el OKB estaba muy ocupado con otros programas igual de importantes, además de que no molaba mucho la idea de interrumpir la bien establecida cadena de producción del Mi-8. La chispa que impulsó un cambio de idea fue en los 70 con el retiro en masa del Mi-4, dejando a las Fuerzas Armadas solamente con el Mi-8. Entonces, el Mi-8MT se volvió una prioridad. Y así fue que en el verano de 1975 se completó el primer prototipo volando el 17 de agosto. Las pruebas estatales y de aceptación mostraron que su rendimiento de vuelo y potencial táctico habían mejorado vastamente, entrando en producción en la fábrica de helicópteros de Kazán en 1977. Por muchos años, el Mi-8MT compartió la línea de producción con el Mi-8TP y el Mi-8S, porque las entregas del motor TV3 eran lentas al principio. Además de que la primera generación tenía un número importante de versiones especializadas y desarrollar equivalentes para el nuevo helicóptero tomaría tiempo. Pero la Unión Soviética entraría a la guerra en Afganistán, donde el rendimiento en altitud es una necesidad importante y como tal, la producción del Mi-8MT aumentó dramáticamente. Para 1986, el Mi-8 de segunda generación y sus derivativos habían desplazado al Mi-8T en Kazán. La guerra también trajo consigo cambios importantes que obligó al MIL-OKB a tomar medidas para mejorar la supervivencia de combate del helicóptero, además de entregarles poder de fuego. Entre otras cosas, la escotilla a estribor de la puerta de carga fue agrandada para facilitar el uso de una ametralladora para defensa propia o la cobertura de un egreso en una emergencia. Otro cambio fueron los filtros de tipo hongo, que eran muy efectivos para prevenir la ingesta en particular de objetos extraños que aparecían al despegar desde suelo afgano, y se volvieron un estándar en el Mi-8MT casi inmediatamente, además de ser retroinstalado en algunos Mi-8T. Se agregó blindaje interno y externo a la cubierta de vuelo para proteger a la tripulación. Se instaló una ametralladora PKT en una montura de nariz flexible, y algunos estaban armados con una NSV de calibre 12,7 mm o lanzadores de granada automática AGS-17 de 30 mm en las puertas de entrada y escotilla trasera. Unas armas populares fueron las barcazas cañoneras UPK-23-250 que llevaban al legendario cañón Gryazev Shipunov GSH-23L con 250 tiros cada uno. Los pods B8V20 con 20 cohetes de 80 mm S8 y el pod masivo de cañón GUV, que podía montar una ametralladora de 4 cañones Yak-V 12,7 mm flanqueada por 2 Gatling de 7,62 mm o una AG-17A. Pero el advenimiento del misil antiaéreo de hombro en el teatro afgano dictó la necesidad de contramedidas infrarrojas. Se instalaron mezcladores de escape llamados EVU, que reducían la firma infrarroja al mezclar el aire caliente que salía del motor con aire frío, dirigiéndolo hacia arriba en el rotor principal, el cual naturalmente lo iba dispersando, reduciendo la temperatura emitida por al menos 350 grados centígrados. Sin embargo, no todos los helicópteros podían instalarlo, solo los producidos de 1984 en adelante.
También se instalaron lanzadores de chaff y bengalas automáticos, un jammer infrarrojo activo instalado posterior a la cabeza del rotor principal. Este jammer tenía una poderosa lámpara de xenón con un reflector rotatorio, como si fuera un auto policial. Emite un pulso infrarrojo errático causando que un misil perdiera el rastreo del blanco. Otras medidas de supervivencia fueron equipar a los estanques de combustible con un sistema de presurización de gas inerte para reducir la probabilidad de explosión. Los cables de control del rotor de cola se espaciaron para que no se cortaran todos con un solo tiro, se escudaron las líneas hidráulicas y ese estilo de mejoras. De esa forma, el 1000 OKB fue exitoso en crear un helicóptero de asalto y o transporte único en poder de combate y supervivencia, más que cualquier otro helicóptero existente en su clase. En 1981 el 1000 OKB decidió comercializarlo al extranjero bajo una designación separada. Se llamaría Mi-17 y la OTAN lo llamó HIP-H. Y como es el caso con la primera generación, el Mi-17 spawneó una gran familia de versiones variantes derivativos más o menos especializados dependiendo también del país y para trabajos civiles y militares. Por ejemplo, el Mi-8 MTV-1 era la versión bombera, apaga incendios para combatir incendios en áreas inaccesibles y en bosques. El helicóptero lleva un estanque con 2 metros cúbicos de agua o retardante de fuego. También puede llevar hasta 20 bomberos que desembarcan mediante soga rápida. El derivativo de guerra electrónica del Mi-8MT se identifica por 2 estructuras rectangulares a cada lado del fuselaje, de una forma muy parecida al Mi-8PP. Estos paneles son 40 paneles cuadrados dieléctricos acomodando una matriz de antenas. Luego viene el Mi-8MTPB, que es muy similar al PP, porque también tiene unas protuberancias al centro del fuselaje con 6 disipadores de calor bajo el fuselaje. La granja de antenas a posterior de este se reemplaza por una matriz grande que incorpora 32 paneles dieléctricos circulares con un total de 72 antenas. Para resumir, el Mi-17 tuvo un montón de variantes de guerra electrónica, pero pocos detalles se conocen acerca de ellas, realizando una descripción de estas algo difícil. Pero uno que me pareció interesante para mostrarles es el Mi-17M Spasatel. Esta es una variante de rescate médico con capacidad de operación marítima en cada rueda porque cada una de estas tenía un inflable. Y de hecho en esta foto pueden ver los dispositivos de flotación inflados durante un vuelo de demostración en 1992 para el goce de los espectadores. A partir de las experiencias ganadas en la primera guerra chechena de 1994, la planta de helicópteros MIL de Moscú desarrolló una versión de operación nocturna del Mi-8MT, designado Mi-8MTKO. El helicóptero posee de un sistema de optrónica giro estabilizado en una pequeña torreta de forma de bola montada a estribor por debajo de la nariz. La misión principal del MTKO es el reconocimiento táctico detectando personal y vehículos enemigos. Los 2 primeros HIP-Hs mejorados a este estándar llegaron al teatro de operaciones checheno durante la Segunda Guerra Chechena. Eso fue en marzo del año 2000 para propósitos de evaluación en el campo. La aparición de este helicóptero, allí donde llegaba a operar, le quitaba la cobertura nocturna a los chechenos. Fue bien valorado. Sin embargo, apenas unos días después, el 27 de marzo, uno de los 2 helicópteros se estrelló. Y a fines del año 2000 aparecieron 4 Mi-8 MTKOs, pero solo lo eran de nombre porque eran bastante diferentes. Tenían 2 torretas de bola, una bajo cada lado de la nariz, y un radomo en la fila inferior del vidrio de la cubierta de vuelo. El hecho de que hubiesen 4 Mi-8 raros les ganó el apodo de los Teletubbies, y de momento no han aparecido más Teletubbies. La versión que reemplazó al Mi-8TV fue el Mi-8 MTV en la línea de producción de Kazán. Este podía despegar y aterrizar en altitudes de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar y mantener el vuelo nivelado a los 6.000 metros.
Incorporó todas las lecciones de Afganistán: blindaje de cubierta, tanques de combustible con espuma de poliuretano, reforzamiento de algunos componentes, contramedidas con chaff y bengalas, modificaciones EVU para la firma térmica, todo eso. La variante civil se llamaba Mi-8 MTV-1 y carecía del equipamiento militar, así como del blindaje, pero tenía un radar de clima Contour en un radomo en forma de bala, reemplazando la ventana central inferior en la fila inferior de la cubierta de vuelo. La producción de ambos modelos comenzaría en 1988. Luego le siguió el Mi-8 MTV-2, una versión mejorada que podía ser configurada para el asalto, el transporte, la búsqueda y rescate de combate y el ataque terrestre. Está más blindado. El número de tropas se incrementó de 24 a 30 y se actualizó la aviónica. Entre otras cosas, el -2 combina la ametralladora de nariz con el radar de la variante civil. Se instaló un jammer de contramedidas infrarrojas y tiene provisiones para un sistema de navegación de radio de largo alcance. En armamento puede llevar todo lo que llevan los anteriores, además de hasta 6 bombas de 50 a 500 kilos de calibre. También está equipado con líneas de rappel y una grúa con capacidad incrementada para el desembarque o el recogimiento de soldados flotando encima de ubicaciones difíciles. El Mi-8 MTV-3 es una versión aún más refinada, que no lleva ametralladoras de nariz y solamente tiene 2 pilones a cada lado en vez de 3, pero por otro lado, la combinación de armamento incrementa de 8 a 24. Además de los pilones dobles y el radar de nariz con blindaje frontal, se le puede reconocer por una luz de anticolisión ventral que normalmente está ausente en otras versiones. Pero la planta de helicópteros de Kazán trabajó incesantemente para perfeccionar al Mi-8, especialmente las versiones militares. Esto fue evidente posterior a la caída de la Unión Soviética, cuando muchas empresas estatales se dispersaron y tuvieron que probar suerte en los caóticos mares del libre mercado. Usando su experiencia, la planta de Kazán y la planta de helicópteros Mil de Moscú sacaron en 1995 una nueva versión conjunta destinada a ser el modelo base del nuevo siglo, y en su forma de producción es ya bastante diferente del kit clásico. Designado como Mi-17MD para la exportación, el nuevo helicóptero combinaba características probadas del MTV-3, pero con nueva aviónica y equipamiento. Se añadió un montacargas en la puerta de entrada lateral. Se añadió una nueva puerta de entrada al otro lado, a estribor, como en el Mi-18. La forma de la nariz también cambió de forma obvia al rediseñarse de forma más elegante, pero no fue una cuestión puramente estética. Y de esa forma puede montar virtualmente cualquier tipo de radar. La capacidad de asientos incrementó a 40 personas, instalando una fila extra de asientos removibles. También tenía provisiones para instalar 4 tanques de combustible auxiliares, algo que no podían hacer las versiones anteriores, dando 1.660 litros de combustible extra, que junto a los 3.660 litros de combustible principal, este helicóptero tiene un alcance de hasta 1.600 kilómetros. También tiene provisiones para un sistema de flotación, permitiendo al helicóptero flotar en el agua unos 30 minutos, un avanzado sistema de navegación y comunicaciones, y hasta se podía integrar aviónica occidental a petición del cliente. El armamento y suite defensiva eran idénticas al de un Mi-8 MTV-3. Y este Mi-17MD fue mostrado por primera vez en julio de 1995. Tiempo después, en el show aéreo MAX 97 y posterior a algunas modificaciones que le aplanaron el trasero, fue revelada la designación como Mi-8 MTV-5 para el mercado doméstico. La velocidad máxima en altitud de 1000 metros es de 250 km por hora, con una velocidad crucero de un poco más de 210 km por hora, con un techo de vuelo de 6000 metros y un techo de flotación de 4000 metros. Las ventas comenzaron en 1999, con el primer cliente siendo la Fuerza Aérea de Ruanda y el ejército colombiano. También se ha entregado un buen número al ejército ruso. Los ejemplares rusos y de Ruanda
poseen de blindaje externo en la cubierta de vuelo. En 1996, en el Show Internacional de Farnborough, se publicó el Mi-17 MD Night por sus capacidades nocturnas, especialmente la optrónica con la torreta de bola montada por debajo de la nariz. A mediados de los años 90, la oficina de diseño Ulan-Ude desarrolló una de las versiones más armadas del Mi-8 AMT. Fue designado como Mi-8 AMT-SH, lo cual significa Sturmboy, que significa ataque en este contexto, y para el mercado de exportación se llamaría Mi-171-SH. Su característica más notoria es que fue desarrollado para utilizar armamento de precisión desarrollado para el helicóptero de ataque Mi-28, aumentando considerablemente la letalidad pero minimizando riesgos técnicos y ahorrando dinero. El Mi-8 Sturmboy puede llevar 3 pilones a cada lado con la capacidad de portar al misil 9M114 Sturm-V en paquetes de 4 en los pilones externos, al misil 9M120 Ataka en paquetes dobles en los pilones centrales y al 9M39 Igla-V, el misil antiaéreo de guiado por imagen e infrarrojo, también en tubos dobles. Los misiles antitanque que puede usar son de un guiado semiactivo, entonces lleva sensores de televisión de baja luz y FLIR, con una cosa que parece un huevo que en realidad es la antena de enlace de comandos. Por supuesto que este HIP puede montar todo el resto de armamentos no guiados usuales. Y para complementar este peso extra, utiliza un par de motores TV3-117 VM con 2000 caballos de eje cada uno. En general, el Mi-8 sigue vivo, seguirá vivo. Hay un proyecto llamado Mi-38 que estaba destinado a ser el reemplazo. Se hicieron algunos prototipos, voló eventualmente, pero los prototipos no superaron las 15 unidades. Al parecer no llegó a ningún lado. Se suponía que lo iba a reemplazar, pero al final el Mi-8 se benefició del desarrollo de este, al recibir nuevas aspas compuestas, mejores partes mecánicas, un nuevo sistema de slingas, además de aviónica moderna, pantallas con displays a color, todo eso. Y ya con algo de la historia de desarrollo, un par de datos técnicos que diferencian a cada versión, vale la pena explayarse un poco más en la historia operativa. El Mi-8 rápidamente se ganó el reconocimiento de ser uno de los mejores helicópteros militares del mundo, en la historia. Eso no es poca cosa. Ha estado involucrado en virtualmente todos los conflictos del mundo desde que empezó su producción. Esto incluye la invasión soviética a Checoslovaquia en el 68, el conflicto indo-pakistaní del 71, las guerrillas en Nicaragua, la guerra civil en Angola, Mozambique y Etiopía, las operaciones contra narcóticos en Sudamérica, la guerra iraní-iraquí, la primera guerra del Golfo, la guerra de Ghana y Chechena, un montón de guerras. Con infaltables datos de combate, el Mi-8 fue incrementando en fiabilidad operativa, fue incrementando en supervivencia y en eficiencia de combate, ejemplificado por los innumerables desarrollos que ya he descrito anteriormente. De los muchos conflictos que podemos elegir a lo largo de la historia militar donde participó el Mi-8, creo que el momento de mayor gloria de este helicóptero y su prueba definitiva que lo sentó como un clásico fue la guerra en Afganistán. El carácter esporádico de la guerra, las tácticas de emboscada, de golpear y correr que favorecían los Mujahideen y Gulbuddin Hekmatyar, demandaban una respuesta rápida y precisa. Entonces el apoyo aéreo era de suprema importancia, más aún por el terreno montañoso de Afganistán. Aquel que tenía el terreno alto tenía el control de la situación. Además se le suman las condiciones polvorientas, calientes y altas del terreno. Esto fue una altísima demanda para la fiabilidad y el rendimiento de cualquier máquina, pero más aún para una máquina voladora. Y quedó claro desde el principio que sería una guerra de helicópteros, y el Mi-8 se probaría en ella, soportando la mayor carga de las operaciones de ala rotatoria entre todas las demás en la guerra. El rango de misiones del Mi-8 en Afganistán fue impresionante. Incluyó las maniobras de envolvimiento vertical,
que son la inserción de tropas que es la inserción de tropas en puntos de importancia táctica, búsqueda y rescate de combate, que es la ubicación y recuperación de pilotos soviéticos que serían sometidos a horribles muertes de ser capturados a tiempo, KASEVAK, que es la evacuación de heridos, el apoyo aéreo cercano, que es literalmente dispararle a las tropas que están en contacto con los aliados, bombardeo, reconocimiento aéreo, comando y control, escolta de convoys, relés de comunicaciones y más. Gracias a la robustez de este helicóptero y la dedicación de sus tripulaciones, la mayoría de los objetivos se completaban y se salvaban incontables vidas. En su mayoría, apenas jóvenes de 18 a 20 años de edad que hacían su servicio militar. Originalmente, el elemento de ala rotatoria del 40º Ejército incluía tan solo un solo Mi-24, mientras que el resto consistía de los Mi-6 y los Mi-8. Para fin de año, la fuerza de helicópteros ya conformaba 200 aeronaves y la proporción de Mi-24 aumentó considerablemente. En 1981 se incluyen 6 escuadrones de Mi-8, 3 de Mi-6 y 4 de Mi-24. En un principio el Mi-8 tenía tareas de transporte de personal y de material, pero en apenas 2 meses de guerra empezaron a absorber más y más misiones de ataque terrestre. Y en esta etapa estaban principalmente armados con coheteras o usaban 4 bombas de caída libre de 250 kilos, alternativamente 2 bombas de 500 kilos. Los Mi-8T y los TV solo podían llevar bombas de cuerpo corto, mientras que los Mi-8MT y MTV podían usar pilones compatibles con las FAB-500 modelo 1962. En el curso de la guerra, el armamento cambió considerablemente, reflejando la situación cambiante. En algún punto del video mencioné lo del bus de combate, y es que los soviéticos sí emplearon esta técnica de utilizar armas pequeñas como los fusiles y ametralladoras desde las ventanillas del helicóptero. De ser bien planificada y ejecutada, la técnica del bus armado era efectiva, especialmente en los primeros días de la guerra, cuando los pilotos no estaban tan curtidos en el uso de bombas y cohetes. Los helicópteros volaron vuelos planificados como vuelos extra a solicitud de las fuerzas terrestres si es que se encontraba resistencia. Los helicópteros constituyeron el 33% de las misiones de ataque planificadas. A comparación, la verdadera tasa de apoyo aéreo cercano se acercaba más bien a los 75%. El Mi-8 junto al Mi-24 fueron el puño blindado proverbial. Las misiones de escolta de convoys de suministros eran singularmente importantes. El 40º Ejército tenía necesidades diarias de cientos de toneladas de combustible, munición, comida y más. Y los convoys que entregaban estos suministros eran perpetuamente emboscados por los rebeldes. Para protegerlos, iban escoltados por tanques y otros vehículos de combate, pero la cobertura aérea probó ser más efectiva. Varios pares de helicópteros tomaban turnos patrullando encima de los convoys, zigzagueando a 150 km por hora, y las tripulaciones chequeaban los alrededores a unos 2 a 3 kilómetros de distancia a cada lado del camino, porque la distancia de ataque usual de los rebeldes siempre patrullaban a unos 5 a 8 kilómetros por delante del convoy. Habiendo detectado una emboscada mujahidín, los helicópteros realizaban un ataque de flanqueo de ser posible, llegando perpendicularmente al camino para evitar incidentes de fuego amigo. Se construían helipuertos a lo largo de los caminos para el repostaje y el cambio de turno, porque proveer de escolta constante a un convoy viajando a 20 km por hora, de otra forma, habría sido una cuestión imposible. La técnica típica de ataque era utilizar a las coheteras a una distancia de 1300 a 1500 metros. Esto suprimía al enemigo, previniendo la devolución del fuego. Luego se pasaría por encima soltando bombas o ametrallando a menor distancia. Muchas veces los Mi-8 iban en pares, entonces típicamente al menos uno de los 2 helicópteros estaría suprimiendo la posición enemiga, y si uno era derribado, el otro podría cubrir a la tripulación. Pero las cargas de trabajo eran extremadamente altas. Volaban 5 a 6 veces al día, y eso significa 15 a 18 horas en el aire y en la pista aérea todos los días. Algunas veces se relevaban inmediatamente en la cabina del helicóptero para mantener la preparación y salir lo más rápido posible.
Los ingenieros responsables de la condición de estas aeronaves y los armeros eran los que lo pasaban peor. Si la carga de trabajo general era el doble en Afganistán, eso se traducía a una carga unas 24 veces mayor para los armeros. Todo hombre disponible tenía que cargar bombas, cargar las coheteras con cohetes, cortar las cajas de zinc con munición de ametralladora y girar la manivela del triturador de carne, como le decían, que rellenaba la cinta de munición con cartucho. Esto, junto a la buena fiabilidad del Mi-8, le permitió al helicóptero operar casi a cualquier momento y condición, con el mantenimiento realizado cuando se requería, en vez de ser un mantenimiento por prescripción de manual. Los motores expirados eran operados hasta unas 50 horas más allá de su vida útil antes del reemplazo, y algunos componentes eran operados simplemente hasta que ya no funcionaban. Lo mismo aplicaba para las ametralladoras. A nadie le importaba cuánto habían disparado mientras funcionara. De esa forma también se descubrió lo fiable que era la ametralladora PKT. Para que se hagan una idea, el 11 de marzo un vuelo de Mi-8 de Faizabad en misión de escolta gastó 806 cohetes S-5, 300 tiros de la AGS-17 y 14.200 tiros de ametralladora. Eso son más de 50 cintas completas. La aeronave líder llegó con 8 agujeros de bala, un indicador de que la supresión fue eficaz al ser incapaz el enemigo de devolver el fuego. Pero la guerra es la guerra y los tripulantes de helicópteros se encontraban a menudo recibiendo fuego, porque al reconocer la amenaza generada por la aviación enemiga, los rebeldes fortalecieron sus defensas antiaéreas dramáticamente durante el tercer año de la guerra. Los RPG no eran terriblemente precisos en absoluto, pero contra un helicóptero la carga hueca que llevan puede infligir un daño crítico apenas al primer impacto, mucho más que cualquier ametralladora pesada. El 31 de julio de 1980, un Mi-8 piloteado por el capitán Groshev recibió fuego a quemarropa por una Tushka. Los estanques de combustible y los motores se llenaron con balas. Se encendió una chispa y el rebosante combustible se incendió. La tripulación sí logró aterrizar al helicóptero, el cual se estaba quemando en todo ese proceso, el cual explotó pronto después de que pudieran saltar fuera de este. En los duelos de artillería contra la defensa aérea, el Mi-8TV con sus PKT montadas externamente no rendía bien, porque la agilidad era peor, la precisión aún más. Si la ametralladora fallaba, no era posible arreglarla en medio del vuelo. Entonces, estas fueron desapareciendo casi por completo para 1984. Las ametralladoras de nariz y de cola, por otro lado, se probaron muy útiles, aunque sí tenían desventajas. Cuando disparaba, los gases de pólvora llenaban la cabina, la cual debía ser ventilada. La ametralladora de cola requería que se abriera la escotilla de escape, pero el problema de eso es que cuando se abre una vez, se mantiene abierta todo el resto del vuelo. Entonces cuando el helicóptero aterrizaba, la escotilla se volvía como una todopoderosa aspiradora chupando polvo. Pero el advenimiento de los manpads en el teatro forzó a los helicópteros a volar mucho más alto, donde las ametralladoras eran prácticamente inútiles. Y para empeorar las cosas, las tácticas Mujahideen incorporaron puntos de alerta temprana y artillería antiaérea móvil, que aparecía muy de repente, las Toyota. La mayoría del fuego recibido era acerca de las zonas de aterrizaje, y el 42% de los impactos iban dirigidos a la cabina porque los rebeldes intentaban matar a los pilotos de ser posible. El argumento final para quitar las ametralladoras y las lanzadoras de granada fueron las modificaciones de supervivencia, porque estas añadieron 500 kilos de peso bruto al Mi-8TV, causando una pérdida de agilidad y dificultad en el despegue. Pero por otro lado, el Mi-8MT de segunda generación con sus motores mejorados sufrió bastante poco con estos cambios. Para terminar el video, he decidido dedicarle una breve sección histórica al Mi-8 en Latinoamérica. El Mi-8 comenzó sus operaciones en Colombia el año 1992, cuando el Itaxi Colombia solicitó un préstamo de 12 Mi-8MTV-1 de Tiumen Aviatrans. El ICOL, por Helicópteros Nacionales de Colombia, se unió al año siguiente con 12 más Mi-8MTV-1. Y un tercer operador comercial apareció en el año 98 cuando Heli Andes adquirió a 2 ejemplares más. El HIP-H también fue operado por el Ejército de Colombia, que tuvo 10 Mi-17 1Vs el 25 de abril de 1997.
Alrededor del año 2000, el ejército colombiano pidió al Mi-17D. El ejército colombiano usó a sus Mi-17 contra el infame cartel de drogas de Medellín en el norte. Estas operaciones fueron riesgosas, porque sí encontraron resistencia armada. En una ocasión destacable, un Mi-17-1V recibió 22 impactos directos de una ametralladora pesada, pero logró retornar a la base y al ser reparado, voló varias misiones más en el mismo día. En Cuba, la flota de la empresa consolidada cubana de aviación se compuso de al menos 18 Mi-8 registrados. Luego de 1990, cuando Cuba fue por la desregularización, muchos de sus helicópteros fueron transferidos a la aerolínea Aerogaviota. La Fuerza Aérea Cubana operó a más de 20 Mi-8T en configuración armada. Al menos 2 Mi-17 fueron añadidos después, y el número que operan es probablemente más alto. En Ecuador, el Mi-8 vio servicio con 2 aerolíneas, Heliservicios, que operó a 2 Mi-8T, y Helipet, que operó a 2 Mi-8 MTV-1, en apoyo de operaciones de la industria del petróleo en 1994. El ejército ecuatoriano tenía al menos 4 Mi-171 entregados en 1997. En El Salvador, la aerolínea Hélica operaba 2 Mi-8 de segunda mano, un Mi-8T ordinario y un rarísimo Mi-8 TS VIP. Ambos fueron prestados a Nueva Zelanda en 1993, perdiendo al Mi-8T en un accidente durante el préstamo. México se convirtió en operador del Mi-8 en 1986 cuando la fábrica de Ulan-Ude entregó a 12 Mi-8Ts. La aviación naval mexicana operó al menos 16 Mi-8Ts y Mi-8 MTV-1. Los helicópteros vinieron de las líneas de producción de Kazán y de Ulan-Ude. Entraron en servicio con el primer grupo aeronaval de apoyo táctico y logístico en Veracruz, el segundo grupo aeronaval y en entregas posteriores a la Fuerza Aérea Mexicana, donde se obtuvieron al menos 2 Mi-8T y presumiblemente hasta 21 Mi-8 MTV-1. La policía mexicana también ha operado hasta 6 Mi-8 MTV-1. Los helicópteros se ganaron buena reputación, especialmente luego de que el escuadrón ruso de la Fuerza Aérea ayudara luego de que un huracán atravesara vasto territorio mexicano el otoño de 1997. Durante 20 días, el Mi-8 estuvo transportando 1.400 toneladas de material y transportando a cientos de civiles fuera de las áreas afectadas. En Nicaragua, el Mi-8 TVK operó en la Fuerza Aérea Sandinista con 26 unidades entregadas en 1988. Desde ese año le siguieron 48 Mi-17-1V, que actuaron en acción bélica contra los Contras. Al terminar la guerra y la salida de Daniel Ortega, la Fuerza Aérea Nicaragüense se renombró a la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y algunos Mi-8 fueron vendidos. Perú fue el primer país sudamericano en operar al Mi-8, un país que tradicionalmente tuvo buenas relaciones con la Unión Soviética, y los primeros Mi-8T fueron entregados en septiembre de 1970 de forma gratuita. Estas máquinas eran ex Aeroflot, una aerolínea civil rusa o soviética, entonces eran de segunda mano, pero tampoco era como que se iban a ver de mala forma, porque un Mi-8 usado sabiendo que son tan fiables no importa tanto, aparte a caballo regalado, especialmente en 1970, no iban a estar tan carreteados. Tenían el objetivo de fortalecer los lazos de amistad. La vasta mayoría de los Mi-8 peruanos eran operados militarmente. La FAP recibió al menos 10 Mi-8Ts y 10 Mi-8 MTs, más otros 10 ejemplares cuasi civiles. El ejército peruano recibió la mayor parte de las entregas, porque operó cerca de 100 Mi-8Ts y hasta 60 Mi-8 MTs. Al menos 3 ejemplares de Hungría han servido a la Marina peruana, y la Policía Nacional del Perú también recibió 2 Mi-8 MTs y 6 Mi-8 MTV-1. Los operadores civiles incluyen el ISUR con al menos 2 Mi-8 MTV-1, Aviasur con un Mi-8 AMT y helicópteros Amazona con Mi-8 AMT. Además, el vuelo gubernamental opera al Mi-8S. El ejército peruano con sus Mi-8 y Mi-17 vieron acción contra los carteles de droga locales y el infame Sendero Luminoso, así como el igualmente radical movimiento de liberación Tupac Amaru. Y con eso, creo que hay que darle un cierre.
El Mi 8, después de haber investigado, después de que ustedes han escuchado todos estos relatos, todos los datos, ¿cierto? Creo que se merece totalmente la etiqueta de helicóptero clásico, de que mucho más allá de su retiro, que todavía no se ve cuándo va a ser después de todo este tiempo, no se olvidará, va a quedar como leyenda. Los atributos más destacables claramente son su fiabilidad. Es un helicóptero que cumple para lo cual fue diseñado. Es extremadamente versátil, quizás no es tan bonito, pero estéticamente es cierto que depende ya de la persona, ¿cierto? Está en los gustos colores. Pero no tiene absolutamente nada que envidiar al resto de helicópteros occidentales, teniendo en cuenta que este es un diseño de 1960. Y ya con eso quiero agradecer a los que llegaron hasta el final del video, agradecer a los miembros del canal que obtienen estos videos de forma anticipada, que también votaron por esta temática. Y también invito a todos también a convertirse en miembros del canal si quieren apoyar a este canal. Y con eso me despido. Chao, chao.